que todo registro, que es AX, el registro en sí mismo, se divide en dos partes, AH y AL, ¿sí? Vamos a ponerlo por acá. Ustedes vieron conmigo que todo... Porque quiero dibujar estas cosas. Saben que me falta siempre acá algo que escriba más bonito que esté. La X está conformado por dos partes. No voy a poner que es igual porque no es exactamente igual. Tiene dos partes, la parte que está alta y la parte que está baja. AL es la que está baja y AH es la que está alta. H de height, L de low. Todo registro está compuesto por dos partes. Si estoy trabajando en 8 bits, serán 4 y 4. Si estoy trabajando en 16, serán 8 y 8. Si estoy trabajando en 32, 16 y 16. ¿Bien? Yo ya les comenté que en algún momento, cuando empecemos el segundo cuatrimestre, tenemos toda una clase de registro. O quizás antes de receso. Bien. ¿Qué diferencia hay entonces en lenguaje de alto nivel versus lenguaje de bajo nivel? El lenguaje simbólico de alto nivel, como el lenguaje de bajo nivel, que es el assembler, permite obtener instrucciones en lenguaje de máquina. Ese es el último fin, ¿sí? Pero el usuario puede normalmente, el usuario programador, tener acceso a lenguajes de alto nivel. Cuando hablamos de alto nivel, hablamos de Java, C, C++, C Sharp, etcétera, 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 etcétera. Todos los lenguajes, Python, es todo lenguaje de alto nivel. En cambio, de bajo nivel es más arduo, es más duro y es más limitado trabajar con assembly. Limitado en lo que nosotros vamos a ver, ¿sí? Hay todo. Bien. ¿Cuál es nuestro objetivo siempre en esta idea? Es tener la mejor computadora con el mejor nivel de trabajo, como yo siempre digo, la más barata y la más eficiente. ¿Por qué? Porque no quiero pagar muy cara por esa computadora. Ya vamos a hablar cómo la memoria caché influye en el precio de la computadora. Esa memoria ultra rápida que podemos colocar, pero que es muy cara para tener una computadora muy eficiente. Entonces, bueno, siempre con este objetivo en mente, la mejor computadora con el precio más bajo, vamos a pensar en maximizar la eficiencia de nuestra computadora. ¿Bien? Entonces vamos a decir que para un experto en informática, dos buenas herramientas son conocer las características de diseño de la computadora y aprovechar todas las facilidades que le brinde el sistema operativo, a fin de maximizar su eficacia. Acá vamos a diferenciar entre el programador de sistema operativo y el programador de lenguaje de alto nivel. No es lo mismo el programador usual que el que programa un sistema operativo. Bien, dos niveles diferentes. Entonces, vamos a decir que se define programa, esto lo contamos en clase 1, como un conjunto ordenado de instrucciones que resuelve una tarea específica. Vamos a decir que un compilador es necesario porque las herramientas de compilación van a traducir esas sentencias de alto nivel en instrucciones de bajo nivel antes de su ejecución, creando lo que se denomina un ejecutable o código binario para luego ser ejecutado, que es el famoso archivo .exe. Bien, y también a veces tenemos compiladores y a veces tenemos intérpretes según los tipos de lenguaje que realizan la traducción de sentencias de alto nivel en instrucciones de bajo nivel en momento de ejecución. El C normalmente trabaja con compilador dependiendo del tipo de lenguaje que vamos a tener, compilador o intérprete. Por ejemplo, HTML tiene interpretación de código por el navegador, que es un intérprete. Bien. La programación en el lenguaje de máquina va a indicar el conocimiento de instrucciones de código de máquina o lenguaje nativo a las que obedece la computadora, y ahí aparece el assembler, que para simplificar ese trabajo con largas cadenas binarias, a la hora de programar con nivel, a la hora de programar desde el punto de vista del programador del sistema operativo,
aparece este lenguaje de bajo nivel conocido como assembler y cada computadora y sus compatibles tienen su propio assembler. Bien, hay assembler diferenciados según marcas. ¿Sí? Nosotros tendremos los de AMD, los de los distintos procesadores, pero lo que nosotros veremos en esta instancia es un genérico. Bien, después nos vamos a posicionar en una marca, pero más adelante lo charlamos. Pero cuando demos instrucciones. Hoy hablamos de un assembler genérico. Y esta estructura de assembler tiene que ver con el diseño que se creó en la computadora. Y vemos assembler para entender más a fondo esta unidad de control y entender las interacciones entre lo físico y lo lógico. Nosotros decimos, bueno, la unidad de control dice que sumemos, y cómo sumo, y qué registro uso, y a dónde busco la información, y busco en memoria o busco dos registros y los sumo. Eso depende de la instrucción assembler que se recibe. Uy, seguimos creciendo, ya somos 52. Las instrucciones pueden tener distintas estructuras, los formatos de datos en general, los datos de tipo entero signados, supónganse que trabajan en 16 bits, utilizan un bit para el signo y 15 para la magnitud, esto lo hemos charlado largo tiempo, es una de las representaciones posibles, recuerdos designados. Formatos de instrucciones, en general se plantea que las instrucciones se almacenan como palabras consecutivas en este modelo que nosotros definimos para este trabajo, que es un modelo que se llama X. ¿Sí? Es un modelo genérico que se adapta a toda computadora, pero no es de una marca particular. ¿Bien? Parten de la palabra 000H en hexa, o sea, la H es hexa, y lo que dice es el código de operación va a la izquierda y luego el dato o dirección que a veces va a un dato específico y a veces no hay datos según el código de operación. Ejemplo, si un código de operación es un CLS, clear screen, limpiar la pantalla. Entonces no hay un clear screen y un dato, porque no hay dato. Clear screen quiere decir limpia la pantalla y ya está. Entonces va a haber instrucciones que van a tener un código de operación y luego el dato. Ese dato a su vez, según los modos de direccionamiento, van a ser posiciones, cosas que entran por teclado en el momento, o posiciones de memoria o registros específicos. Ya veremos todos los modos de direccionamiento y acá es donde entra ese dato o data que nosotros estamos diciendo, según el modo de direccionamiento se va a referir a distintas cosas. Siempre, primero, código de operación, en general. Las instrucciones van a ser operaciones expresadas mediante codificación binaria con cadenas de ceros y unos, cuando llegamos al lenguaje de máquina en sí mismo. El lenguaje de máquina es distinto, como ya dijimos, para cada computadora, pero teniendo una cierta compatibilidad entre familias. Por ejemplo, todas las AMD leen para adelante y para atrás, ¿sí? Y todo su repertorio de instrucciones compone un conjunto de instrucciones específicas y aparece un lenguaje assembler, que es el set de instrucciones expresado en mnemónicos. Mnemónicos que son esas siglas. ¿Vieron como yo les dije el move, que es mover, que se escribe M-O-V, o el add, que según los distintos assemblers se escribe A-D-A o A-D-D? Bien, esos son los mnemónicos. Son ejemplos de instrucciones assembler expresados en algún código particular, que es lo que uno aprende cuando aprende ese lenguaje. Así como cuando yo les mostré ese lenguaje C, que estaba un código chiquitito de suma de dos variables, decía printf, bueno, ese printf decía salga escrito por consola, así como cosa muy genérica básica, también es un lenguaje. Entonces, cuando la computadora realiza una tarea determinada, a pedido del usuario se ejecutan una serie de pasos, representados por su propio juego de instrucciones. Estas forman el lenguaje nativo de la máquina y no es usual que el programador plantee la tarea en combinaciones binarias, sino que utiliza un lenguaje simbólico que conoce el usuario, que luego es transformado
del lenguaje simbólico de alto nivel al lenguaje simbólico de bajo nivel y luego a las cadenas mentales. ¿Qué es el código que la máquina conoce? Realmente solo comprende y puede ejecutar esos largos binarios. Bien, no vamos a hablar de la traducción, no nos vamos a meter en el compilador, no nos vamos a ver en cómo hacemos esas traducciones, sino vamos a comprender el funcionamiento de la computadora en sí misma. Bien. Entonces, si nosotros pensamos en general en estructuras de instrucciones, si bien esta diapositiva estaría en el capítulo de instrucciones en sí misma, lo contamos acá para entender qué vamos a empezar a hacer acá. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos distintos tipos de instrucciones en Assembly. Instrucciones de transferencia, es decir, enviar información de un lugar a otro. Ya veremos los lugares. Instrucciones de bifurcación. Puede decir, si se da tal condición, haga esto o haga lo otro. Instrucciones aritméticas. Suma, resta, multiplicación o división. Instrucciones módulo también. Instrucciones lógicas, and, or, not, etc. Instrucciones de comparación. ¿Se acuerdan que cuando hablamos que A era mayor que B o A era menor que B? Comparo. Y de bits. Instrucciones de desplazamiento. ¿Se acuerdan cuando desplazamos shift right o shift left? Las instrucciones de desplazamiento que vimos la clase pasada. Instrucciones de control. Los viejos go-to cuando en un programa decía salte a la línea 352. Bien, instrucciones de control. Según los lenguajes, algunas más amigables, más aceptadas o menos, pero todas estas en todos los lenguajes. ¿Qué formato tiene una instrucción? Fíjense que yo parto de acá, de la idea de instrucción de máquina. ¿Qué formato general? Una acción, un destino y un origen, en general. El código de operación y esa referencia al operando que puede estar dada por distintos modos de direccionamiento. ¿Qué modos de direccionamiento? El inmediato va a tener el operando en sí mismo en hexadecimal expresado. Fíjense que acá marca que tiene el dato en sí mismo es 1, 2, 3, 4 en hexadecimal. No sé si lo llegan a ver. El move a X 1, 2, 3, 4 en hexa. Entonces, este es el modo de direccionamiento inmediato porque el dato aparece en la instrucción. El directo es que llamo a una dirección que está en la memoria principal, como les conté antes, escrito entre corchetes, la máquina va a esa posición de memoria, en este caso la 0100, busca la información que está guardada en esa casilla de la memoria y eso es lo que va a llevar a X, ¿sí? Esta es la posición de memoria 0100 que tiene algo guardado, que en algún momento se le dio un dato, ¿sí? Y eso es lo que voy a llevar al registro a X. Y otra opción es por registros, donde lo que esté en el registro BX lo voy a mover a lo que esté en el registro AX. Entonces, primeros modos de direccionamiento. Inmediato, el dato está en instrucción. El directo, es una posición de memoria que voy a buscar cuando esté ejecutando. Y el por registro toma lo que está en el registro BX, lo lleva con el move al registro AX, y eso es lo que realiza. Y hay otros modos de direccionamiento, como les decía. Esto es parte del libro de Stanix, para no hacerles leer un capítulo completo, yo tengo un resumen de los modos de direccionamiento todos juntos que tienen que leer para la próxima. Para completar estos conceptos de instrucción, assembler que vamos a ir. Entonces, ¿qué tipos de operando tenemos en las instrucciones? Y números enteros, números reales, caracteres, cadenas. ¿Cómo serían en C? Y en int para los enteros, float o double para los reales, o los int para los largos, enteros. Caracteres en char, cadenas los string, etcétera, etcétera, etcétera. La misma caracterización en cualquier lenguaje. Y las clases de instrucciones, y voy a mover datos, voy a operar entre datos, voy a controlar flujo, esas serían las clases generales.
Entonces esta como gráfica general de instrucciones que tenemos para considerar en esta etapa. El código de instrucción en realidad es una combinación de bits que la unidad de control de la CPU interpreta para generar esas microoperaciones que permiten la ejecución, y el formato más simple es el que asigna. Esto fue una pregunta de parcial muchas veces. ¿Cuál es el formato más simple de una instrucción? Es el que asigna un grupo de bits para representar la acción y otro grupo para representar el dato al que afecta esa acción. Bien, código de operación data. Esta estructura, ese código de operación puede depender de los n bits en que estemos trabajando. Si tenemos n bits para el código de operación, tengo 2 a la n códigos con operaciones distintas posibles, y los datos que refieren, como dijimos, según los modos de direccionamiento, a la información que podemos acceder. O puede no haber datos. Entonces, la CPU, la unidad central de procesamiento, tiene como función tratar esas instrucciones. Entonces se encarga la unidad de control, que es parte de la CPU. La unidad de control sincroniza los pulsos de reloj y va tratando las instrucciones, realiza la operación de datos, en general se encarga la unidad aritmético-lógica, la ALU, y el cálculo de direcciones en memoria está encargada la MMU, Memory Management Unit, es la que se encarga del manejo de las direcciones de memoria. Entonces presentamos tres cosas distintas: unidad de control, la ALU y la MMU. Fundamentales las tres, vamos a hablar todo el segundo cuatrimestre de estos conceptos. Ahora bien, ¿hay dudas hasta acá o avanzo? No, ninguna. Bien. Vamos a empezar a ver con algunas instrucciones básicas cómo es ese funcionamiento, esa transferencia de información que nosotros estamos planteando. Fíjense, la idea es acá. Tengo el reloj y secuenciador, presente siempre. Tengo un conjunto de registros. La CPU formada por la unidad de control más la ALU. Tengo la MMU, la Memory Management Unit. Tengo un bus de control que lleva instrucciones hacia la memoria principal. Tengo bus de direcciones que pasa direcciones y tengo bus de datos que van y vienen datos entre los registros y la memoria principal. Entonces, ¿cómo funciona todo este esquema general de la CPU? Los datos e instrucciones los manejo por el bus de control. Vamos a tener que la MMU se comunica con la memoria principal a través de bus de direcciones, o lo que llamamos address bus en inglés, y a través del bus de control se van a enviar órdenes de lectura, que son read direction, o write direction. Entonces, ¿voy a leer o voy a escribir? En la memoria principal, según sea necesario, dependiendo de la instrucción que vino, o leo o escribo. Entonces, ¿cómo voy a trabajar? En general trabajo con distintos registros en este proceso. Muchas veces estoy trabajando con registros. Los registros, ¿cómo son en esquema? Se dividen en la parte alta y la parte baja de un registro. Si nosotros tenemos el registro acá, AX está formada por su parte alta y su parte alta y parte baja del registro BX, del CX y del DX. ¿Quiénes son estos registros? El AX registro acumulador para las operaciones de entrada y salida. Ya charlamos del acumulador en algún momento cuando hicimos sumas y restas. BX es un registro base para direccionamiento. CX es un registro contador, que dice, voy en el 1, en el 2, en el 3, cuando voy iterando, cuando tengo bucles. Y DX es un registro para datos en general. Estos registros forman parte, por ejemplo, en el día 32 tendrán 32 bits, y entonces tendrán 16 bits para la parte alta y 16 bits para la parte baja. Fíjense, si yo hago un move a X, 1, 2, 3, 4,
con el modo de direccionamiento, el primero de todos que tenía este número en hexa, contra el 1, 2 en la primera parte y el 3, 4 en la segunda. Por supuesto pasaba binario. El move AH12 solo pone el 1, 2 en la parte alta y el move AL34 pone en la parte baja el 3, 4. Existen también lo que llamamos registros punteros. Vamos a hablar de registros punteros, donde hablamos que el IP es el registro puntero de instrucción. ¿Qué me está marcando dentro de mi código? ¿En qué instrucción estoy parado en realidad? ¿Cuál es la próxima instrucción a ejecutar? El SP es registro puntero de pila. Cuando nosotros estamos trabajando, hay mucha información que se guarda en una pila. Una pila es un sector que se deja específicamente para guardar instrucciones con push y para retirar datos pop. Bien, entonces se utiliza en ese caso, si uso la pila, el registro puntero de pila, el SP. El BP me marca dónde empieza la pila, el índice me muestra el registro índice de fuente en el modo direccionamiento indexado. Esto queda cuando lo vean en el apunte de Starix, después lo van a terminar de cerrar. Y después hay otro DI que es un índice, el registro índice destino, que es un direccionamiento indexado también. Todos registros punteros que tenemos incluidos. Cuando habla de estos registros de este lado, son los registros comunes. Cuando habla del EIP, ESP, son extendidos, tienen más cantidad de bits. Aparece lo que llamamos registros de estado. ¿Recuerdan el status register? Los registros de estado van a informar un montón de cosas. Nosotros habíamos hablado del SZCIB, que era parte del registro IFLAG. Pero hay 31 informaciones, del bit 0 al bit 31, dentro de ese IFLAG que ya veremos en detalle del segundo capítulo. Y aparecen lo que llamamos registros de segmentos, donde tenemos segmentos de código, segmentos de pila o segmentos de datos. Estos últimos de acá, para segmentos de datos, el primero para código y el segundo para pila o stack. Stack en inglés es pila. Entonces, el registro de estado va a guardar los resultados de las operaciones aritméticas, otras banderas de trabajo del microprocesador, banderas asociadas a la parte de interrupciones que veremos en la unidad 8, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchísima información. Y los registros de segmento van a almacenar referencias binarias a la base de segmentos de memoria, es decir, donde empieza una zona de memoria donde va a estar contenido ese objeto y tenemos 6 distintos de ellos, según si es un segmento de código, de pila o de datos. Vamos a trabajar básicamente con dos modos, modo real y modo protegido. Modo real, modo inicial de arranque de mi computadora. Cuando mi computadora empieza a trabajar, que la acabo de prender, trabaja en modo real. En cambio, luego, más adelante lo vamos a ver, cómo trabajo en modo protegido, donde se accede a la memoria virtual. Memoria virtual, memoria que guarda en disco informaciones muy grandes que no entran en la memoria principal y hace todo un procesamiento de qué trae a la memoria principal desde la memoria virtual, que tiene una capacidad muchísimo mayor a lo que tiene la memoria principal en sí mismo. Pero volviendo al modo real que nosotros vamos a plantear de entrada, tenemos 20 bits de espacio de direcciones segmentado con 2 a la 20, 1 mega de memoria como máximo. Bien, el acceso directo al software con rutinas de las BIOS y del hardware. No tenemos conceptos de protección multitarea a nivel de hardware, sí lo tenemos en el modo protegido. Palabras de 16 bits. La memoria es segmentada. Los registros de segmento van de 0000 a FFFF en hexa y cada dirección mediante 8 bits de almacenamiento.
Ya en modo protegido vamos a tener acceso a memoria principal de hasta 4 GB, memoria virtual de hasta 64 teras, a partir del 8000, del 80386 y en adelante. La memoria segmentada puede ser con o sin paginación, todo esto lo veremos en segundo cuatrimestre. Protección de programas, multitareas, conexiones a memoria caché, todo esquema de trabajo del segundo cuatrimestre. Por ahora, modo real. De todos modos, seguiremos trabajando. Entonces, en modo real, ¿qué tenemos? Tenemos segmentos y tenemos parte que se asigna para código, parte que se asigna para datos y parte que se asigna para la pila. Cuando un segmento es asignado para crear un programa en Assembler, el segmento se divide lógicamente en esas tres partes, no físicamente, ¿sí? Entonces, para identificar un dato de instrucción, dentro de memoria se debe obtener la dirección física. La dirección física se obtiene a partir de una dirección lógica y la dirección lógica se divide en dos partes, la base del segmento y el desplazamiento. Todo esto, teoría, hasta acá, ahora lo vamos a ver con datos específicos. Entonces, supónganse que tenemos este código así, donde tenemos una base del segmento y un desplazamiento, base del segmento y desplazamiento de cada instrucción. Ejemplo assembler, voy a hacer un move de AX, le voy a poner el valor 0002 a X. Después voy a poner 0004 en BX. Después voy a sumar lo que hay en BX con lo que hay en AX y lo vuelvo a guardar en AX. Eso es el A. Y después voy a decir int20 que es interrumpa, pare, hasta acá llegué. Puede venir un int20 o puede venir un return. ¿Cómo calculo la dirección física de una instrucción? Tomo la dirección del segmento, la dirección de la base y el desplazamiento y lo sumo y con eso obtengo la dirección. La instrucción move hablaba de transferencia de datos, ¿sí? Entre memoria, registros o acumuladores. Ejemplos, podía tener un destino y una fuente. Siempre leo primero la fuente y guardo en el destino. El move lo que hace puede tener un dato directamente, lo guardo en AX, puedo guardar lo que hay en un registro AX en el registro BX, puedo tomar otra posición en hexadecimal, un dato en hexadecimal que acaban de ingresar, guardarlo en AX, o puedo tomar una posición de memoria según el modo de direccionamiento y guardarlo en AX. Instrucción add, adición de los operandos, add o ada, según los distintos assembler que podamos ver. Add suma. Suma lo que está en esta posición con lo que está en la fuente, más lo que está en el destino, y una vez sumado lo guarda nuevamente en el destino. Puede ser un dato que se acaba de ingresar, puede ser un registro o puede ser una posición de memoria. Puedo guardar en la parte alta o la parte baja o en el registro completo. Y este es el modelo general bajo estudio que vamos a tener para él. Si nosotros tenemos la CPU formada por la unidad de control más la ALU, la unidad de control va a estar formada por el registro IP, Instruction Pointer, el registro IR, que tiene el código de operación y el dato, y la unidad de control con todas sus microoperaciones, que por ejemplo van de microoperación 0 a microoperación 15. Por otro lado tendremos la ALU con el registro acumulador y este status register como mínimo, con SZCIB, con 15 posiciones para el registro acumulador. Ahora, cuando nosotros vamos trabajando, además el instruction pointer, con el funcionamiento de la unidad de control, va a mandar información al Memory Address Register, un registro especial para acceso a memoria. Ese Memory Address Register, mediante el selector, van a seleccionar la posición dentro de la memoria. Va a haber memoria para instrucciones y memoria para datos, dependiendo, por supuesto, de la instrucción que corresponde.
El instruction pointer, que es el IP, va a determinar lo que se guarda en el memory address register, y con el selector voy a buscar la información necesaria para operar en memoria principal. Cuando vaya a operar determinados datos, van a venir al memory data register, un registro para guardar datos, que se va a relacionar con el data que tengamos acá, según las instrucciones, y que van a conformar el instruction register mediante el código de operación en datos general. Bien, estas rayitas que ven acá son buses, bus de control para la línea punteada, bus de direcciones para el grisado, y bus de datos o instrucciones para la línea más gruesa negra. Bien, acá también. Estructura general del modelo de estudio, esta arquitectura básica X definida en nuestras diapositivas. Por otro lado, vamos a decir que cada vez que nosotros tengamos una instrucción o n instrucciones, vamos a tener un ciclo para estas instrucciones. Inicialmente vamos a tener una actividad, un conjunto de actividades previas a la ejecución de la primera instrucción. Por ejemplo, asignar un procesador a un proceso. Tengan en cuenta que nosotros en esta instancia hablamos de un procesador y un proceso trabajando simultáneamente porque estamos en modo real, pero después tendremos multiprocesadores con multiprocesos, ¿sí? Entonces, asigno un procesador a un proceso, inicio la fase de búsqueda de la primera instrucción. Luego ejecuto esa instrucción. Esta se llama fase fetch. Esta se llama fase execute, fase de ejecución de la instrucción. Este ciclo se va a repetir por n ciclos de instrucciones, un fetch y un execute para cada instrucción. Y cuando termine las n instrucciones, voy a hacer el fin de la ejecución de la instrucción n y voy a reasignar ese procesador, deja de estar asignado a este proceso y se reasigna. Bien, esto es el proceso que vamos a hacer, un fetch y un execute en cada instrucción que nosotros hagamos, fase de búsqueda, fase de ejecución. Entonces, vamos a dividir en etapas. La búsqueda de instrucción en memoria es lo que llamamos fase de búsqueda o fase fetch. Y las otras tres, interpretación del código de instrucción, búsqueda del dato afectado de la instrucción y generación de órdenes al módulo que opera ese dato dependiendo de la instrucción, se llama fase de ejecución. ¿Sí? Fase de ejecución o fase de ejecución. Y por acá terminamos la primera parte. Ahora vamos a pasar en un ratito a la segunda parte donde vamos a ver el detalle de la fase de búsqueda y vamos a ver el detalle de cómo las instrucciones funcionan en el fetch y en el execute en un conjunto determinado de instrucciones para este gráfico en particular. Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer es ver la hora, son 9:30 y nos vamos a tomar 10 minutos de recreo. Sí, 8 en realidad. Vamos a anotar acá, retomamos y no se vayan. Vamos a poner 9:40 y 9:40. Uy, 7 minutos, no importa, 9:40 porque si no se nos va a cerrar. ¿Está claro? 7 minutos todo el mundo acá para escuchar la segunda parte. Fundamental que se queden, no les estoy vendiendo un producto, sencillamente entra a full para parcial, como todas las unidades anteriores. Bien, descansen, airéense, 7 minutos y estamos. 9:40. ¿Está claro? ¿Me escucharon? Sí, profe, nos Sí, vemos. profe. Bien, yo desconecto acá, no cierro la videoconferencia, pero apago cámara y micrófono. Yo también descanso estos minutos.
Bien, estamos de regreso. No sé cómo están ustedes, si han vuelto. Yo ya con el cafecito preparado. Están por acá, me cuentan Sí, 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 preparando mate, más. pero estoy. Bueno, yo ya el mate hice la primera etapa de mate temprano, ahora pasamos al café con leche. A ver, lo primero que voy a hacer antes de avanzar es escucharlos. Quiero que pregunten todo lo que no hayan entendido de la primera parte, porque como me baso en la primera parte para la segunda, si hay cualquier duda, por favor, este es el momento de consultar. Los escucho. Profe, ¿se me escucha? Perfecto. Sí, Yo te quería Pablo. hacer una consulta de una Dale. diapositiva de la que Sí, era el diagrama que contenía todo, a la ALU, a- sí, de algunas vale. definiciones. Mira, la vuelvo a compartir, ¿te parece? Dale, sí, sí. Espera que tengo abiertas las dos, no sé por dónde. Ahí está. ¿Esta? Sí, la MAR, ¿qué resume? Memoria MAR. del registro. No, ahora te voy a contar el funcionamiento. Ah, bueno. Ahora en Y la en la. próxima parte, que es la parte 2, te cuento cómo funciona internamente. Bueno, Pasa información del instruction pointer según la orden del dato, ¿está bien? Según el código de operación y según el dato, eso se pasa al IP y el IP se relaciona con el Memory Address Register y busca en la memoria. Pero déjame un ratito, si después no lo entendés, con mucho gusto te lo vuelvo a contar. dale. Y en la ALU, la AC y SR, ¿qué serían? O sea, ¿qué abrevian AC y SR Hace en la ALU? el acumulador Ah, y el claro. status register. Listo, gracias. No los, digamos, los dije, pero son cosas que conocemos de la primera parte del curso, ¿sí? No, no, acumulador y el status register. Muy buena pregunta igual, ¿eh? Buenísimo. Bueno, dejo de compartir acá. Los demás chicos los escucho, este es el momento. Nada, mejor así, no digo que no, pero bueno. Uy, somos un montón, ya somos 55. Miren ustedes. Bueno, entonces, si no hay dudas, paso a la segunda parte. bueno, profe. Bueno, Vale. bien. ¿Qué es lo que vamos a plantear en esta segunda parte? Bien, esta parte, como verán, en la presentación la hicimos con la profe Silvana Panizo en épocas de pandemia, después las dos le fuimos mejorando cosas. Eh, Como siempre les cuento, somos un grupo que trabajamos todos juntos y que además tenemos, en las cátedras no es lo mismo esas cátedras que la gente se mata que las cátedras que nos llevamos todos bien. Son diferentes los funcionamientos, cómo trabajamos, cómo nos ayudamos en pandemia, estas cosas que, bueno, por ahí les cuento cosas que alguno dirá, ¿por qué nos cuenta? Pero bueno, nos da otra calidad de trabajo en conjunto y otra tranquilidad a todos. Como les decía el otro día, el martes fuimos a tomar final y teníamos 9 alumnos, éramos 4 docentes y charlamos un montón de cosas entre nosotros mientras los chicos trabajaban y bajito, y es así. Bueno, a pocos les fue bien, pero realmente hubo mucha gente que no había preparado. Por eso insisto, y me paro un minuto acá antes de avanzar. Conmigo pueden promocionar la materia. Un buen consejo es que traten de promocionar, pero hay cosas que yo no puedo hacer, es cuánto ustedes se sientan a estudiar. Yo insisto, son 2 semanas dedicadas a arquitectura y terminan su primer parcial, lo mismo para segundo parcial y les aseguro que es una muy buena idea promocionar. Quienes hayan recursado y hayan llegado hasta el final, entienden que eso, y lo deben ver en newtonianos, etcétera, en los comentarios, siempre, en toda materia, usted tiene el beneficio de tener materias promocionables, ¿sí? No todas las carreras. Muy bien, avanzamos entonces.
¿Con qué código voy a trabajar de ejemplo? Voy a trabajar con este código que les conté antes. Si nosotros trabajamos en el debug es una herramienta para trabajar en Assembler directamente desde el sistema operativo, desde algo muy básico. Y tenemos otra opción que es trabajar desde el emulador 8086. Yo les voy a mostrar ambas cosas. Hoy lo que nos vamos a parar es no tanto en el uso del debug o en el emulador, sino que nos vamos a parar en cómo funcionan estas instrucciones internamente en la máquina para entender todo esto que les había mostrado el gráfico anterior y el Memory Address Register que me preguntaba uno de los chicos, ¿sí? Estas instrucciones las voy a ir ejecutando paso a paso para que ustedes vean cómo funcionan. Si nosotros, por ejemplo, tenemos estas instrucciones, un move a x0002, ¿qué quería decir? Que este 0002 se guarda en el registro X. En este caso, move x0004, que este 004 se guarda en bx. Si hago un add a xbx, agarro lo que está en bx, en el registro bx, lo sumo con lo que está en AX y una vez sumado lo guardo en AX. ¿Bien? Y por último viene un int20 que es detenga la ejecución. Hasta acá llegó. Primer ejemplo. Esto sería un ejemplo 1 que podríamos correr en el debug. Segundo ejemplo. Si nosotros tenemos el 0300, 0300, posición de memoria porque esto está con otro modo de direccionamiento que con los corchetes me indica que voy a memoria. Busco en la posición 0300. ¿Qué dato tengo? Ese dato que tengo en memoria en la posición 0300 lo traigo y lo guardo, lo muevo a H, a la parte alta del registro X. Después voy a memoria y busco lo que hay en la posición 0301. Agarro ese dato y lo traigo y lo pongo acá, pero ¿cómo lo pongo? Ese dato que acabo de traer de la 0301, lo sumo con lo que había en AH en ese momento y una vez sumado lo vuelvo a guardar en AH. Después, en la siguiente instrucción con el move, lo que esté en AH, que fue la suma de las dos anteriores, lo voy a guardar en otra posición de memoria distinta, que es la 0400. Entonces, esto me va a indicar otra posición de memoria. Eso que quedó en AH, lo voy a guardar en esa posición de memoria. La memoria es algo así como esto, bloquecitos que guardan información. ¿Se entiende? Después aparece un read de return, que es lo mismo que el int20. Es, hasta acá llegó el código, suspenda la ejecución. Como el return que aparecía en C, bien, es lo mismo. Entonces, hablamos de este diagrama en las diapositivas anteriores y dijimos actividades previas a la ejecución de la primera instrucción, asignación del procesador al proceso, fase de búsqueda, fase de ejecución. Fetch, execute, fase fetch, fase execute. N ciclos. Y después, cuando terminaba la instrucción N, reasignaba el procesador. Y habíamos dicho, antes de la primera instrucción, asignaba el procesador al proceso. Ahora digo, en fase de búsqueda, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular la dirección física de la instrucción. Voy a dar la orden de lectura RD y se va a cargar el registro INR, el Instruction Register. En la fase de ejecución, ¿qué voy a decir que hago? Voy a interpretar el código de instrucción, es decir, voy a decodificarlo. Voy a incrementar el valor de IP para decir IP cuánto va a valer en la próxima instrucción. Si estamos en un flujo lineal, IP se va a transformar en IP más 1, a menos que tengamos un salto o un condicional, entonces IP va a ir a parar a otro lado. Si no, normalmente IP se transforma en IP más 1 y en el siguiente paso IP otra vez en IP más 1 y así si estoy en una parte de código lineal. ¿Qué más hago en la fase de ejecución? La búsqueda del dato. Miren que perdí mi curso. No quiero escribir. La búsqueda del dato, el RD.
o guardar datos si correspondiera dependiendo de la instrucción y generar la orden al módulo para que opere con el dato. Todo esto en fase de búsqueda, todo esto en fase de ejecución. Entonces ahora avanzamos. ¿Se acuerdan de esta diapositiva que ya conté? Reloj y secuenciador, registros, Memory Management Unit. Ay, se me trabó la lengua. Memory Management Unit, MMU. El bus de control que trabaja con estas órdenes de la unidad de control para dirigirse a la memoria principal. El bus de dirección es bus de datos y dijimos esta dirección, esta separación lógica en tres partes: código, datos y pila. Recuerden que una pila es algo así como una pila de platos, donde el plato de arriba, si tengo 50 platos, solo puedo sacar el plato de arriba y solo puedo poner un plato arriba, porque si yo tengo 50 platos y quiero poner un plato abajo, se me van a caer todos los platos y romper. Entonces la idea de la pila es que pongo algo en el tope de la pila y saco algo solamente del tope de la pila. Ese es el concepto informático de una pila. Y de una pila de platos también. En alguna materia posterior van a tener el estudio detallado de pila, cola, lista, etcétera, etcétera, en las programaciones. ¿Bien? Los segmentos van a identificar datos o instrucciones dentro de la memoria para obtener la dirección física. Esa dirección física se obtiene a partir de la dirección lógica, y la dirección lógica estaba compuesta por la base del segmento más el desplazamiento. ¿Bien? Vamos a cada una de las instrucciones del ejemplo 1. Las vamos a hacer paso a paso cómo se ejecutan. Nosotros tenemos, además de los registros, además de tener estos registros, tenemos el IP, el DS, el CS, el IR. Instruction Register, Code Segment, Data Segment, Instruction Point. Tenemos el decodificador con código de operación y datos, y tenemos el acceso de la ALU a todos los registros offline. Tenemos el Memory Address Register y el decodificador que nos van a permitir acceder al segmento que corresponde. Entonces, este es el ejemplo 1 que ya charlamos. Con el "-a" podemos empezar a escribir este código, y con el "-u" se realiza la ejecución, con lo cual vamos ejecutando. Y se generan estas instrucciones en código assembler, que nosotros, en código de máquina, que ya corresponden a cada instrucción assembler. Avanzo. Entonces, fíjense, las primeras instrucciones que se ejecutan son B80200, BB0400, 01D8, CD20. Estas corresponden a cada instrucción assembler generada, los códigos de máquina que están en el segmento de código. ¿Bien? Al tocar el "-u", es la computadora la que genera estas instrucciones. ¿Bien? ¿Y qué sucedió? Lo primero que aparece acá, ¿recuerdan? Tenemos dos partes, se las dije acá: base de segmento y desplazamiento. Entonces, la base de segmento va a ser 13E0 y el desplazamiento inicial es 0100. Entonces, esto se coloca en IP y esto se coloca en CS y DS. Por simplificación de X, vamos a suponer que CS y DS son iguales, que viene dado por la instrucción assembler acá en la. Entonces, lo primero que hacemos es completar estos registros y vamos a ir avanzando de a poco. Primero, fase de búsqueda. Calculo la dirección física de la instrucción, de la primera instrucción,
y doy la orden de lectura RD para cargar el registro IR. Entonces, fíjense qué es lo que hago. Esto estaba seteado inicialmente así por las posiciones. ¿A quién cargo en IR? A B8 y 0200 queda dentro del data. Esto es el código de operación, esto es el data. Este es el instruction registry. Esto lo guardé en el IR. Voy a trabajar con la orden de lectura. ¿Por qué? Porque tiene un move, entonces tengo que leer que tengo que mover. Lo que hago, terminada la primera instrucción, que lo que hace es calcular la dirección física. La dirección física se calculaba a partir de la dirección lógica con esta estructura que está acá. Fíjense. Tomo la primera parte que corresponde a esta instrucción acá. En este caso es el 1.3, 1.13.0. Lo multiplico por 10 en hexa y después le sumo la segunda parte de la instrucción, el IP. Esto me da la dirección física de la instrucción, el lugar donde tengo que buscar en la memoria principal. Bien, entonces usé CS y DS que son iguales, lo multipliqué por 10 en hexa, le sumé el valor del IP y encontré la posición de donde tengo que leer en memoria principal. Bien, tengo que leer porque aparece una orden RD, la orden de lectura. Entonces, esa fue la fase fetch. En la fase execute voy a interpretar el código de la instrucción y voy a incrementar el IP preparándolo para la próxima instrucción. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que hace al interpretar el código de instrucción? Interpreta que tiene que poner en AX tiene que poner el valor 0002 y colocarlo en AX. Entonces, fíjense, el registro AX aparece acá con el valor 002. Después, incrementa IP, el IP lo incrementa acá hacia la siguiente instrucción, que es el 0103, para saber el instruction pointer, la próxima instrucción donde tiene que leer. Entonces incrementa el valor de IP. CS y DS quedan iguales porque son iguales todo el tiempo. Y entonces lo que hace en esa instrucción es guardar en AX el 0002. Primera instrucción. Vamos a avanzar. Fase de búsqueda para la siguiente instrucción. Vuelvo a hacer lo mismo. Ahora tengo que calcular la dirección física, como lo que tengo en CSDS, por 10 en hexa, más lo que vale el IP en este momento, que vale, con lo que vemos acá, 0103, que es lo que vemos también acá en el código. Entonces, para la orden de lectura, calculo la dirección física, encuentro que es esta posición y eso es lo que voy a leer. Entonces estoy guardando fíjense, esperen que pierdo a veces el cursor, BB0400 que corresponde a esta instrucción en el IR BB0400. Acá. Código de operación y datos. Bien. ¿De dónde lo leí? Lo leí de acá, de esta posición de memoria que correspondió a este cálculo que tenemos acá. En este cálculo aparece la memoria del register, que es un registro donde se guarda, y un decodificador como los que vimos en la clase. Bien, ¿qué me permite?
tomar la información guardada en este registro y elegir la posición del segmento de código que tiene que leer. Y esa posición del segmento de código que tiene que leer la llevo acá al IR. Bien, acá cuando estoy busco la instrucción, todavía no la ejecuté. Cuando la vaya a ejecutar estoy en fase de ejecución, interpretación del código de instrucción y después incremento IP. Cuando interpreto el código de instrucción digo A0004 tiene que colocarse en BX porque es un move. Entonces acá aparece el 004 en el BX. Digo, después incremento IP. ¿A qué valor voy a incrementar IP? 0106, que es la siguiente instrucción. Entonces cambio el valor de IP. Y hago ese movimiento, con lo cual termino la segunda instrucción. Lo que puse, el BB0400, se tomó de acá, de la segunda instrucción que tenemos acá. Avanzamos. Fase de búsqueda de la tercera instrucción. Dice un add a XBX. Voy a hacer su fase de búsqueda. Lo primero que hago es calcular a partir de la dirección lógica, la dirección física, como siempre, como en el Memory Address Register y este decodificador que elige la posición dentro del código del segmento de código. Y el dato que viene es 01D8. 01D8 es solamente un código de operación, no tiene un dato específico asignado. ¿Por qué? Porque lo que dice esa instrucción es sume los registros. Entonces, ¿qué sucede? Buscó ese 01D8 acá, a través del bus de direcciones, y lo llevó al IR. Completó el IR. Después, ¿qué hace? Incrementa IP. Estoy acá y lo que hago es, ya estoy en la suma. Bien, ¿cuándo incrementa IP? Cuando esté en la fase de ejecución. En la fase de ejecución, ¿qué es lo que hago? Sumo, fíjense que en AX tenía un 2 y en BX tenía un 4, y esa suma tiene que ir a parar a X. Sumo el 0002 más el 0004 y lo guardaba en AX. Entonces, cuando hago fase de ejecución, AX ya se transforma en 6, BX no cambió su valor, ya interpreto ese código para hacer la suma, y luego marco el nuevo valor de IP a 0108. Lo marqué, lo indiqué acá, CS y DS están iguales, terminé con esta instrucción y avanzo. ¿Qué es la siguiente instrucción, la que está en 0108? Es justamente una instrucción que dice pare, deténgase. El int 20 decía como un stop. Hasta acá llegué, es como un return, ¿sí? No digamos stop. Es una parada de ejecución. Int 20 o return son sinónimos en general. Bien, entonces dice, ya terminó de ejecutar, así quedaron sus registros. AX con 6, BX con 4, IP 0108, DSCS no cambiaron y así quedó el IR. Y terminé la ejecución de este corto código. ¿Se entendió? Cuando nosotros terminamos, además, si estamos trabajando directamente desde DOS, desde la primera opción del debug que vamos a estar ejecutando en la próxima clase, además nos puede dar información complementaria. Si tocamos "-t", en el momento que asigna los registros, además da información complementaria de todos estos valores. El CX, DX, SP, BP, SI, DI. ¿Y quiénes son todos estos valores? Acá están. Si hubo overflow o no lo hubo, ¿sí? No hubo overflow o si lo hubo, se lo ve. O aparece ONB o aparece OB. Fíjense, en este caso me dijo no hubo overflow. La dirección en que estamos yendo para adelante o para atrás. En este caso estamos yendo para adelante, por eso me aparece un UP.
Las interrupciones están activadas o desactivadas. EI, entonces están activadas las interrupciones. El signo es positivo, PL, ¿sí? No sigo marcando todos. ¿Es cero el resultado? No es cero. Entonces aparece el NZ. ¿Hay carga auxiliar? NA o AC. ¿Hay prioridad par o impar? Bueno, PO, que es paridad, no hay paridad. Y el carry, si hay acarreo final o no lo hay, es el último, que es el NS. Bien, una vez que hayamos hecho la suma, hacemos el siguiente trace, el T, y nos aparecen nuevamente los valores de los flags y los datos asignados. El AX ya pasa a ser el valor 6 porque ya sumamos, el BX quedó en 4 porque esto no se modificó, y los valores de todas las demás variables. Y el IP apuntando al último valor de IP. Lo mismo pasaba acá, el IP apuntando al siguiente valor de IP. Como esta instrucción era el int 20, decíamos finalizó, terminó. ¿Dudas o avanzo? Profe, yo tengo una duda. Sí, te escucho. En la última línea del AX006 sería como la última instrucción que realizó. No, Acá no, no, te en el párrafo, donde estaba antes. No, el Mismo. int 20, la última instrucción es int 20. Por eso, o sea, ahí lo muestra en el registro como que fue la última instrucción que realizó. Claro, pero no Ok, es ok. el add, es el int 20, es una instrucción que dice pare la ejecución. Esa es la última. Dale, muchas gracias. O sea, no hago nada con esa instrucción, no genero nada. Digo pare, terminó. Bien. ¿Cuánto ocupa cada instrucción? Sí. ¿Cuánto ocupa cada instrucción? Porque fíjate que para el int 20 sumo 2. ¿Ok? Bien. Como decíamos antes, la orden int 20 es la interrupción de software, ¿sí? Es una interrupción programada por el usuario que provoca que termine el programa y se liberan y reasignen todos los recursos. Es el fin del ciclo de una instrucción. Bien, la última que nos faltaba. ¿Y qué hizo esto? Sencillamente hizo las mismas dos etapas que hacíamos siempre, fase de búsqueda. Entonces buscaba en memoria esto que estaba acá, el CD20, esto lo lleva a tal IR, es la última instrucción, y esto fue fase de búsqueda, calculo la dirección física, el mismo proceso de siempre, doy la orden de lectura, entonces leo SCD20 y se carga el registro IR. Como siempre, fase de búsqueda. Y fase de ejecución de la última instrucción es justamente, queda todo detenido con los valores que estaban porque se interrumpió el proceso. Vamos a ver rápidamente el ejemplo 2, si no hay dudas del 1. La diferencia del ejemplo 2 respecto del ejemplo 1 es que en estas posiciones eran posiciones de memoria. Recuerdan que les dije que los corchetes mandaban a una posición de memoria. El funcionamiento de la unidad de control es exactamente el mismo, solo es distinto dónde están los datos, de dónde tomo el dato que voy a guardar a X, de dónde tomo el dato que voy a guardar a H y de dónde guardo el dato del 0400. Entonces, fíjense.
Funcionamiento es el mismo, por ejemplo, acá puse menos a 100, quiere decir que esta es la posición donde voy a empezar el IP, ¿ok? Si no le pongo valor, lo pone donde quiere. Y el menos U es el que me hace la generación de estas instrucciones internas, que son las que yo les voy a mostrar ahora en la parte de código. Bien. Actividades previas a la ejecución de una instrucción, era la ejecución de guardar en el segmento de código estas instrucciones. Acá está con un ret en vez de un int 0, que es exactamente lo mismo. Ahora, ¿cómo cargo los datos? En este caso, que son datos que están en memoria. Si yo pongo menos C 0300 y le pongo que en la posición 13 E0 ponga en la posición 0300 ponga un .01, ese es el dato que va a guardar. En la 0301 un FF y en la última, en la 0400 no tengo nada, está definida, pero después que haga las operaciones voy a guardar. Entonces, limpio el espacio que voy a escribir al final del cálculo, recuerdo que la memoria no se borra, solo libero el recurso, por lo tanto las variables en ciertos lenguajes se deben inicializar con valores válidos, por ejemplo en C, las variables que son acumuladores y contadores deben ser inicializadas en 0 si empezamos a contar allí, porque si no pueden tener basura guardada previamente. En muchos lenguajes pasa eso, de lo contrario toma los valores que se encuentran en esa posición de memoria y no sabemos cuáles. ¿Ok? Por eso inicializo. Bien. Vamos a iniciar con este código, fase de búsqueda es igual, lo que hace es cálculo la dirección física de la instrucción, doy la orden de lectura con LRD y cargo el IR. ¿Bien? Entonces, busco la primera instrucción, hago esta instrucción, en la fase de búsqueda lo que hace es mandar esto al IR, mande acá, el CS y DS son iguales, el IP vale 0100, está acá guardado. Calculo la dirección física primero para ver qué traigo del código del segmento de códigos y qué es lo que llevo acá hasta el IR. Avanzo. Fase de ejecución. Interpreto el código de la instrucción. ¿Y qué es lo que hace? Va a buscar lo que esté en la posición 0300, que en este caso es este 01, y lo va a guardar ¿en dónde? En la parte alta de A. Fíjense que lo que hizo es guardarlo acá. Parte alta de AX. Después, ¿qué hace? Incrementa IP. Entonces busca el siguiente IP a 0104. ¿Me siguen? Terminé la primera instrucción, paso a la siguiente que está en 0104. Entonces, lo último, interpreté el código de instrucción, incrementé IP y busqué el dato y lo guardé en el AX. En ese orden se generan estas instrucciones, esta fase de ejecución para esta instrucción. Fase de búsqueda, en la siguiente, voy a mirar, calculo la dirección física, hago la misma operación de siempre, acá la tenemos, doy la orden de lectura y calculo, cargo el registro en IR, esto lo mando al IR que está acá, y esa fue la fase de búsqueda. Fase execute, va a buscar el dato y generar la orden al módulo para que opere el dato. Entonces, interpreto el código de instrucción, que es el add, incremento el IP al próximo, que ya es 0108, y le digo, busque el dato en este caso, ¿quién es? El FF, y tengo que hacer la ejecución. Entonces, ¿cómo me quedan las cosas? Fíjense, si nosotros sumamos 0,1 más FF, ¿qué se va a guardar en AX? ¿Cómo va a quedar BX? Acá tenemos la suma, como sumamos siempre, un 1 más un menos 1 en decimal. Me van a quedar todos ceros
y al final un carry 1. ¿Bien? Entonces, AX en el primer trace va a valer el 0,100, BX va a valer 0 y todos los demás valores de los parámetros. Llega esta instrucción del add a H0301 que hace la suma. Entonces, fíjense, acá aparece algo importante. Z, ¿qué marca? ZR, porque marca que sí es 0. Porque el resultado de la cuenta fue puesta a propósito para que por una vez el resultado nos dé 0. Entonces, ¿qué queda guardado en cada registro después de realizar la suma? En AX queda el resultado de la operación, y este resultado de la operación es todo 0. Entonces, este es el 0 que va guardado en AX. ¿Bien? Entonces, nosotros, cuando hacemos la fase de búsqueda de la siguiente instrucción, calculo la dirección física, doy la orden de lectura y cargo el registro IR, como hicimos siempre, ya llegué acá, tengo ese resultado que en AX en la parte alta me dio todo 0, ¿sí? Porque lo mostré en el paso anterior. Este resultado lo tengo que guardar en la posición de memoria correspondiente. Esa es esta instrucción 0108, aquí presente. Entonces, lo que esté en H lo voy a mandar a la posición de memoria 0400, que es esta que está acá, que está definida pero vacía. Aún no le asigné valor. Entonces, voy a guardar en la fase de búsqueda, calculo la dirección física, doy la orden de lectura con el RD y cargo el registro. Hasta ahí fase de búsqueda. Y fase de ejecución, ¿qué hace? Interpreta el código de instrucción, que es un move, incremento el IP al 010C, acá actualizado el IP, y lo que hace es va a guardar ese dato, el 00 que está en AX, en la parte de datos guarda el valor de AH. Bien, este valor que tiene acá lo manda a la ubicación esta a través del Memory Address Register, que es un registro donde lo guarda temporalmente, ese dato, y está el decodificador que elige la posición. Avanzo, me queda la última instrucción, porque acá me dijo que la próxima es 010C. Calculo la dirección física, hago la misma operación de siempre, doy la orden de lectura, cargo el registro IR, entonces ya el IR me va a quedar el registro IR, ¿con qué queda? Con esta instrucción que está acá, que es el C3. Este C3 que tengo acá es el que voy a mandar acá al IR. ¿Bien? Entonces, esto fue fase de búsqueda, cálculo de la dirección física, orden de lectura y cargar el registro IR. Y la fase de ejecución, ¿qué hace? La fase de ejecución final lo que hace es decir, bueno, ¿qué encontré yo ahora en la 010C? ¿O encontré un return? Ah, bueno, esto es una interrupción de software programado por el usuario que provoca que termine el programa, se liberen o reasignan los recursos y el fin del ciclo de la instrucción. ¿Sí? Entonces, con esto lo que hice es la ejecución de la última instrucción y así me quedan los resultados en el segmento de código, segmento de datos, no usé la pila y todos los valores correspondientes. Minuto. Vamos a descartar hasta ahí un minuto. Bien, ¿cómo se controla el tiempo? ¿Cómo se manejan esas microoperaciones? ¿Cómo trabaja la unidad de control y la sincronización del tiempo?
El flujo secuencial de microoperaciones que se realizan una tras otra son manejadas a través de los pulsos de reloj. Hay señales de tiempo que afectan las microoperaciones y la mayoría de las computadoras, las señales de tiempo son generadas por el sistema del reloj. El sistema de reloj está constituido por un oscilador y circuitos asociados generales que generan pulso, cuyo ancho y separación son determinados de forma precisa y se llama ciclo de reloj o ciclo menor al intervalo entre dos pulsos consecutivos, entre un 0 y un 1. Entonces es el tiempo que transcurre entre dos pulsos adyacentes. Se denomina Hertz a la oscilación de la señal entre los valores 0 y 1, que es la frecuencia del reloj que se controla por un oscilador, y cada ciclo de reloj se identifica con un hercio, Hz. Un hertz es un ciclo por cada segundo y decimos que se define la frecuencia como la cantidad de ciclos de reloj por segundo. Si tuviéramos un ejemplo de esto, dado las unidades de tiempo de una unidad de control, están en el orden de los 10 nanosegundos, un nanosegundo es 10 a la menos 9 de segundo, y se denomina ns. Si se quiere averiguar cuántos nanosegundos tarda un ciclo de reloj para una computadora que trabaja con una frecuencia de 25 millones de hertz o megahertz, hago la cuenta. La frecuencia, que son los 25 megahertz, es la cantidad de ciclos de reloj, los 25 millones por segundo. Entonces obtengo un ciclo, que es un segundo dividido los 25 millones, hago la cuenta y esto me da 40 nanosegundos. ¿Cómo hago la cuenta? El 1 segundo dividido 25 por 10 a la sexta, esto me da 0,04 segundos por 10 a la menos 6. Esto es lo mismo que 40 por 10 a la menos 6 por 10 a la menos 3 de segundo. Esto lo hago para ir a los nanosegundos, y esta cuenta entonces separo los 10 a la menos 9, que son nanosegundos, me da 40 nanosegundos. Fórmulas para tener en cuenta. Toda computadora controlada por un sistema de reloj la vamos a llamar computadora sincrónica, donde estas computadoras proporcionan secuencias de tiempo repetitivas de T0, T1, T15, y el tiempo de una secuencia repetitiva va a constituir todo el ciclo de computadora o ciclo de reloj, teniendo en cuenta que el ciclo de memoria es el tiempo de acceso a la memoria si se trata de una memoria de lectura no destructiva, y es el tiempo de acceso más el tiempo de restauración en los casos de lecturas destructivas. Ya vamos a hablar de memoria más adelante. El tiempo de acceso a memoria es el tiempo que tarda la unidad de control en buscar la información en la memoria y dejarla disponible para el MDR. Hay un mínimo delay ahí. Ese es el tiempo de acceso a memoria, no es inmediato, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, un usuario presiona una tecla ON para iniciar la ejecución de un programa, un run, lo que desencadena es una serie de operaciones internas para buscar la primera instrucción en memoria. A partir de allí, la unidad de control va a estar entre fase de búsqueda, fase fetch y fase execute. Ya lo vimos en los diagramas anteriores. La unidad de control actualiza el flag de control de fase para pasar de fase igual a 1 es la fase de búsqueda y fase igual a 0 es la fase de ejecución. Y todos los componentes que me dan cierta información, todos los componentes dan información al control que genera, considerando funciones de control aquellas necesarias para llevar a cabo el procesamiento, que como ya definimos son todas las microoperaciones involucradas en la ejecución de una determinada instrucción. Entonces, si nosotros miramos el esquema interno de la unidad de control, en realidad se muestra como la unidad de control de X está formada por dos bloques, los decodificadores de instrucción por un lado y el secuenciador por el otro. Decodificador acá, el que maneja la unidad de control,
manejado por una lógica de decodificación del código de operación, y el secuenciador que es manejado por el reloj y una lógica de generación de señal. El secuenciador accede a una red de compuertas que establece un conjunto de microoperaciones y según el valor del flag, F igual a 0 indica fase execute y F igual a 1 indica fase fetch. Cada vez que finalizo una fase, cambio el valor del flag al de la siguiente fase, es decir, inicio con F en 0, en la fase fetch de búsqueda empieza con F en 1, después termino, para el execute pongo F en 0, y así sucesivamente el cambio entre 1 y 1. Siempre el IR con el código de operación y el dato, y los códigos de operaciones tienen que ver con las microoperaciones realizadas. Y con esto hasta acá llegamos la clase de hoy. Como verán, quedamos ahí pendientes de cómo se sigue trabajando con este modelo de ejecución, y a partir de acá estaríamos trabajando en la próxima clase. Intensa clase, mucho material para ver. Ya van a estar teniendo la práctica 7 parte 1 para realizar y entregar para la próxima clase. Ya no hago comentarios evidentes. Esta semana hubo gente que me dijo, no llegué con la entrega de la práctica porque usted la puso a las 23 en vez de las 23:45 el último día. Tuvieron 15 días, chicos. Si están jugando sobre la hora de entrega, no se reciben entregas por mail. Ni la miro. ¿Está claro? Salvo situaciones especiales, como la gente que la pusieron en el curso más tarde, o una emergencia sanitaria, de enfermedad, etcétera. Por supuesto, para eso está el mail, para que estemos en contacto, pero no para guías de trabajo práctico, y menos para una entrega 15 días más tarde porque entregaron tarde. Yo siempre les digo la hora de cierre es 23 horas, en general después se las pongo 23:45, pero la hora de cierre es 23 horas del día anterior a la clase. ¿Dudas, preguntas, consultas o los dejé agotados? Yo tengo una pregunta, pero es más para la clase que viene, tipo si vamos a tener que instalar algo relacionado a Assembler. Sí, van a tener que instalar algo, pero lo vamos charlando, no se preocupen. La semana que viene les enseño. Ok, Para la gracias. clase que viene está la práctica 1 de la unidad 7 y leer modos de direccionamiento. Está quiere decir que ahora lo habilito, todavía no está habilitado. Las diapositivas parte 1 van a estar habilitadas, las diapositivas parte 2 van a estar habilitadas, el trabajo práctico parte 1 y y después haremos más actividades, ¿sí? Por ahora, espacio de entrega del trabajo práctico 1, unidad 7 lo van a tener habilitado, los modos de direccionamiento, ese trabajo práctico ya está habilitado, le tengo que poner los tiempos a las cosas, ahora se los pongo. También entonces yo ya les habilito mostrar las diapositivas de las parte 1, y mostrar las diapositivas de las partes 2, y ya tienen el práctico, trabajo práctico 1, unidad 7 a la vista. Me falta el foro, cambiarle las fechas porque tiene un texto distinto que le tengo que cambiar el texto en sí del foro para que no se maree. Bien, le puedo cambiar la fecha, pero si no cambio el texto, alguno me va a decir, pero decía otra cosa de junio, etc. Todo en orden, todo preparado para seguir avanzando. Entonces la clase que viene hablamos del debug, hablamos de las instrucciones en el debug y en el 8086, el emulador 8086 y todos los materiales. Les voy a habilitar además un área que dice Assembler. Para que ahí ya tengan de dónde bajar las cosas. Esperen. Y con eso terminamos. Acá está. Profe, Dentro de Assembler tienen una carpetita
Profe, ¿te puedo hacer una Están las consulta? cosas. Sí, te escucho. Es sobre el parcial, sobre qué material tendríamos que llevar o podemos llevar. Por ejemplo, no sé, una tabla ASCII Tabla ASCII, tabla Unicode y una y calculadora. y de pasaje directo no podemos llevar, o de Nada. BCD, No, lo tienen que saber. el BCD también, Sí. los pasajes. Bueno, gracias. Tabla ASCII, tabla Unicode y calculadora propia. Tablas y calculadora propia, no prestada del compañero que vuelan cosas por el aula. Bien. Gente, es todo. Me despido por hoy. Estoy acá un par de minutos más. Si ustedes van a ver ahora ya la publicación de que el aula 4 en el campus el 27 a las 8:30. Bueno, y que hoy empezamos 8:30, como siempre, lo puse temprano para que si alguien tenía duda. Es todo por hoy, me despido de ustedes. Hay mucho para estudiar. Mi consejo es que revisen la teoría dada hoy para entender la próxima que viene, que seguimos con este modelo de ejecución en dos partes, diseño de computadora digital y más trabajo para hacer. Bien, recuerden que la semana anterior al parcial hay un feriado, así que tendrían que estar apurando con el estudio para sacarse todas las dudas. De todos modos, ustedes tienen un feriado ahí el 20 de junio, entonces también tienen tiempo para, está todo calculado para que entren bien todas las teorías, pero hay mucho para hacer. ¿Duda, gente, o nos despedimos acá? Que tengan una muy buena semana. Me quedo un par de minutos si alguien más quiere preguntar algo, pero libero a todos los demás, que ya son 10:30, hemos trabajado 2 intensas horas. Y me quedó el café frío, no lo terminé de tomar, llegué a la mitad. Que Profe, una estén bien, consulta. chicos. Sí, te escucho. Si, por ejemplo, yo escribo el BCD en la hoja, ¿se lo considera como machete o no? Es decir, no tengo nada escrito, No, yo lo escribo, ¿no? no es un machete, lo escribí. Ah, bueno, Es que listo, yo listo. hago eso, yo no sé el BCD de memoria uno por uno. Escribo el primero y lo voy sacando para abajo, no es Claro, machete. claro, sí, sí, a eso iba. No, eso Joya. no es un machete, pero tenés que saber cómo es la estructura. Claro, perfecto. No, es que todos hacemos eso, ¿eh? No, Maximiliano, perfecto eso. Listo, listo. Bien, buena semana, chicos. Nos vemos el próximo martes, 8:30 en punto para otra intensa clase. Que Dale, anden bien. profe. Buena Gracias, Chau, semana, profe. chau. profe. Bueno, Buen profe, fin de. buena semana. Chao a todos.